Okay. We're going to start. Ay, no, ¿qué hice? Esto no es, perdón. Bravo, Melissa. Un segundito. Eso no es. Listo, me dicen si pueden ver mi pantalla. Dice inglés, verbo to be. Es mal que yo he visto la mitad de esta clase. No. ¿No pueden ver la pantalla? Bueno, yo la dejo de compartir. La vuelvo a compartir. Y la vuelvo a abrir otra vez. ¿Ahora sí? Listo, perfecto. Entonces, So now we're going to start. Vamos a ver lo que es el verbo to be. Entonces, el verbo to be es lo que en español nosotros llamamos el verbo ser o estar, ¿sí? En español existen dos. En inglés solamente existe uno, ¿sí? Ya sea ser o estar. Para poder hablar del verbo como tal, tenemos que empezar por los pronombres personales. Entonces, ay, dame un segundo. Entonces, está I, que significa yo, I, you, que significa tú o ustedes, they, que sería ellos, and we, que sería nosotros, ¿sí? Tenemos he, que es él, she, que es ella, and it, que es eso. Estos tres que están en azul hablan sobre la tercera persona del singular, ¿sí? Están resaltados porque estos suelen tener unas reglas diferentes, que más adelante la vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿por qué son la tercera persona del singular? Porque estamos hablando de alguien externo, es un pronombre impersonal, ¿sí? Entonces, si yo hablo de él, si yo hablo de ella, si yo hablo de eso, it, es decir, eso, se utiliza para hablar de animales u objetos, ¿sí? Ay. Buenas noches. Listo. Animales, objetos, lugares también. Sí, van a decir ciudades, países, lugares específicos como la tienda, la calle, la fiesta, entre otras, ¿sí? Entonces, recuerden que you puede significar tú o ustedes, ¿ok? Y pues eso se va a estar viendo a lo largo del día. Entonces, el verbo to be equivale en español a ser o estar, ¿sí? Entonces, este verbo es uno de los más importantes en inglés, porque también es un verbo auxiliar, ¿sí? Me explico. Un verbo auxiliar en inglés es cuando el verbo toma la negación, es decir, toma la manera negativa y toma la manera interrogativa, ¿sí? Es decir, la manera de hacer una pregunta. Entonces, tenemos, por ejemplo, I am. Voy a hacerlo en otra diapositiva. Tenemos I am. Y la única conjugación, perdón, de I sería am, ¿sí?
Bueno, de am sería I. Luego tenemos you are, que puede ser tú eres, o tú estás, o ustedes son o están. We are, and they are, ¿sí? Entonces, nosotros somos o estamos, o ellos son o están, ¿sí? Entonces, ellos. Y los de la tercera persona, el singular, serían he is, she is, it is. ¿Sí? Entonces, he is, she is, it is. ¿Vale? El único que se utiliza con am sería I, es decir, yo. Entonces, tenemos la manera afirmativa, que es como lo que acabé de mostrar. La manera negativa es cuando la negación, buenas noches, es cuando la negación está después del verbo auxiliar. En este caso estamos diciendo que el verbo auxiliar es el verbo to be. Entonces primero va el sujeto, es decir, I, después iría el verbo auxiliar, que es am, y después iría la negación, que es not, ¿sí? So, I am not. I am, afirmativa. I am not, negativa. Si yo quiero hacer una pregunta, entonces el verbo auxiliar cambia de posición con el sujeto, es decir, con la persona de la que estoy hablando, con el pronombre personal. En este caso es I, entonces quedaría am I, are you. Entonces si ven la afirmativa es you are. Estoy afirmando que tú eres o que tú estás. Y si yo quiero preguntar que si eres o si estás, yo cambio este de lugar con you y quedaría are you. Te vamos a hacer unos ejemplos en otra diapositiva. Tenemos, voy a ponerlo más grande. I am a teacher, ¿sí? I am a teacher. Entonces, aquí yo estoy diciendo, estoy afirmando de que yo soy una profesora o un profesor, aplica para cualquiera de los dos. Entonces, I am a teacher, ¿sí? Si yo quiero decir, yo no soy una profesora, entonces primero pongo el sujeto, que en este caso es I, es decir, yo. Después el verbo auxiliar, que sería am. El verbo auxiliar, pues es el verbo to be. En este caso sería yo, ese am sería soy. Después sigue la negación, que sería not. Y el resto de la oración, que sería a teacher. I am not a teacher. ¿Sí? Y si yo voy a hacer una pregunta, entonces yo debo cambiar el verbo auxiliar de posición con el sujeto, es decir, estos dos de aquí, para hacer una pregunta. Entonces quedaría, am I a teacher? ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a utilizar Rosa. Entonces, I am a teacher. Rosa is my wife. So, Rosa is my wife. ¿Sí? Entonces, primera pregunta para ustedes. Si yo quiero reemplazar Rosa por un pronombre personal, ¿por cuál podría ser? Es decir, si yo hablo de Rosa, ¿yo de qué estoy hablando? ¿De yo, de tú, de nosotros, de él, de ella, de una mujer, de un hombre, de qué? De ella, ya. Lo reemplazarías por she, ¿no? Very good. Sí. Very good. Por ahí también vi el chat. Very good. Entonces, si yo lo voy a reemplazar por she, entonces, si vemos la regla, bueno, o acá,
She, el verbo que le corresponde, es is. Entonces, pues por eso aquí está el is, ¿sí? Es para explicar por qué Rosa va con is. Entonces, dice, Rosa is my wife. Si yo quiero decir que Rosa no es mi esposa, entonces, primero el sujeto, aquí estamos hablando de Rosa, después el verbo to be, que sería is, después sigue la negación, que sería not, y el resto de la oración, que sería my wife. ¿Sí? Rosa is my wife, Rosa is not my wife. ¿Sí? Entonces, perdón, si yo voy a hacer la pregunta, entonces debo colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esta oración? Is. ¿Cómo sé que is es el... Exacto. ¿Cómo sé que is es el verbo auxiliar? Porque si yo cojo is y yo le agrego, o sea, el not o la negación no se puede colocar al lado de cualquier verbo, ¿sí? Entonces, si not está al lado de is, eso quiere decir que is es un verbo auxiliar. Eso quiere decir que is debe estar al principio de la oración para hacer una pregunta. Entonces, is Rosa my wife? ¿Listo? Vamos a hacer la otra. Esta la vamos a hacer entre todos. Digamos, they are crazy. They are crazy. Si yo quiero decir, ellos están locos, dice ahí, ¿no? Si yo quiero decir que ellos no están locos, ¿cómo quedaría la oración? They are not crazy. Very good. They are not crazy. Very good. Entonces, very good. Entonces, me perdí, ya. Y si yo voy a hacer una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría la oración? Sería primero are they. No. Very. Primero valar, venga, ¿dónde está aquí en el texto? En el texto no, en el chat. Very good. Very good, Joana. Por ahí también alguien lo dijo. Son muchos y me pierdo. Entonces, sí, se pone el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Are. Entonces, are they crazy? ¿Sí? Vamos a hacer otros dos ejemplos y luego la actividad, ¿vale? Entonces, para que nos quede bien claro. He is happy. Entonces, si yo quiero convertir esa en negativa, ¿cómo quedaría? He is now happy. Very good. He is not happy. Lo voy a convertir en pregunta. Is he not is he happy? Very good. También estoy viendo el chat, entonces, sí. ¡Ay! Very good. Is he happy? Is he happy? Very good. Qué bien. Listo. Entonces, una cosita. En inglés, cuando uno habla de la edad, uno en español utiliza el verbo tener. Yo tengo 20 años, yo tengo 30, 40, 50, 60 años, ¿sí? En español. En inglés es como si yo estuviera diciendo yo soy 29 años, ¿sí? Se utiliza el verbo to be. Entonces, la traducción, digamos, muy literal, pero muy literal sería yo soy 29 años. 5 años. 29 años. Yeah, 29 years old.
¿Sí? Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, de que pues el verbo tener es have, y pues have, para hablar sobre la edad, está incorrecto, ¿sí? Entonces, I am 29 years old. Good. Entonces, muchachos, hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, algo sobre este tema. ¿Alguien? No. No. Good. Ok, very good. Entonces, ¿cuál es la idea? En este momento la idea es hacer la actividad, ¿sí? Entonces, la idea es convertir la oración en afirmativa, negativa e interrogativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta el verbo to be y pues el verbo to be con la negación y en forma de pregunta, básicamente, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahorita. El mismo, pero en las tres, de las tres maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice I espacio at home. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a I? Am. Very good. I am at home. ¿Sí? Luego la negativa y luego la interrogativa y así sucesivamente. Entonces, les voy a dar 3 minutos, es decir, hasta las 7, para que hagan este ejercicio y luego lo corregimos entre todos, ¿vale? Okay. Profe, buenas noches. Qué pena, es que yo acabé de ingresar a la clase. Esa actividad es para convertirla en qué, negativo y qué más, profe, qué pena. Y en interrogativa, es decir, en pregunta. Vale, gracias. Bueno. Okay. Entonces, the first one, we have I am at home. ¿Cómo quedaría la negativa? I know at the hub. I know I'm not at the home. Ahí me falta una cosita ahí. I am not at the home. I am not at home. Very good.
Después vamos a hablar de las contracciones, pero sí. I am not at home. Very good. Y en forma de pregunta, ¿cómo sería? I'm at home. Am I at home? Good. Uncle George, espacio, a good football player. Entonces, primera pregunta. El tío George juega. El tío George. Exacto. Si yo quiero reemplazar Uncle George por un pronombre personal, He is. he, very good, sería he, y sería is, ¿sí? Uncle George is a good football player. ¿Cómo quedaría la negativa? Is no. Is no. Is no. Ay, ay, ay. Uncle George is No not a good football player. good. He's not a good football player. Very good. Y en la pregunta, Is Uncle George a good football player? very good. No se preocupe que también estoy viendo por ahí el chat. Entonces, they, ¿cuál le corresponde a they? It's. No. Are, ¿no? Are. Are. Very good. They are in the house. La negativa. They are now in the house. Very good. They are not in the house. Very good. Entonces la pregunta, ¿cómo quedaría? Are they in the house? Very good. Are they in the house? Very good. Listo. Entonces, hasta ahí llegaríamos por el día de hoy con el verbo to be, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿hay dudas, preguntas, inquietudes, algo sobre este tema? No. Perdón. Ok. Very good. Entonces, ahora voy a dejar de compartir. Upa. ¿Dónde está la otra? Espera. Ahí está. Listo. Ahorita vamos a hablar sobre el presente simple, ¿sí? Presente simple se utiliza para hablar sobre hábitos, sobre hábitos, costumbres o rutinas, ¿sí? Ejemplo, si yo digo, yo trabajo de lunes a viernes, ese yo trabajo está en presente simple, ¿sí? Está en simple present. Porque es una rutina, perdón, que yo hago de lunes a viernes, ¿sí? Es algo que me toca hacer. Yo entreno los sábados a las 8 de la mañana, ¿sí? Ese yo entreno me está diciendo que yo lo hago a menudo. No lo hago de vez en cuando. Si yo lo hago a menudo, pues de pronto no será todos los sábados, pero por lo menos lo haré, yo qué sé, por lo menos una vez al mes. Es un hábito, es algo que a uno le gusta, sí, es un pasatiempo. Y pues bueno, entre otros. Entonces, muchachos, hay que tener en cuenta que en inglés todos los tiempos gramaticales, all the verb tenses, todos tienen verbos auxiliares, ¿sí? En español, para usted saber que está hablando de presente, de pasado, de futuro, usted se basa en cómo está conjugado el verbo,
Me explico. Si yo digo yo juego, yo sé que estoy hablando en un tiempo en presente. Si yo digo yo jugué, Pasado. uno sabe que está hablando en pasado, ¿sí? Si yo digo yo jugaré, uno sabe que está hablando en futuro. Exacto. Pero entonces, lo único que está cambiando ahí es el verbo, ¿sí? ¿Cómo yo conjugo el verbo? En inglés no, porque en inglés es una ventaja y una desventaja, ¿no? En inglés el verbo es igual para todos, ¿sí? Excepto el verbo to be. Ese es como el único que cambia. Pues así mucho. De resto, la mayoría, por no decir todos, se ven igual. Ejemplo, I go. Este es el verbo ir. Entonces, I go. Yo voy. You go. Tú vas. We go. You go. They go. ¿Sí? He goes. Bueno, aquí en tercera persona cambia. He goes, she goes, it goes. ¿Sí? Pero de por sí no es como que el verbo vaya a cambiar porque está con I, porque está con you. O sea, no es que cada uno vaya a tener algo diferente. No. Todo es la misma vaina. Yo, ¿cómo sé que estoy hablando en presente simple? Porque, pues primero que todo está la forma del presente simple, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una negación, yo debo saber cuál es el verbo auxiliar. El verbo auxiliar del presente simple es do o does, siendo el caso, ¿sí? Does, cuando hablamos de la tercera persona, es singular, ¿sí? Es decir, él, ella o eso. Y do para el resto. Entonces, I go, yo voy. Si yo quiero decir yo no voy, I do not go or I don't go, ¿sí? Ahorita hablamos de las contracciones. Y si es una pregunta, entonces, do I go? Entonces, este do es lo que me dice, ay, bravo, es lo que me dice que está en presente simple. Vamos a dar unos ejemplos, ¿sí? Entonces, tenemos la afirmativa. Primero se pone el sujeto, luego el verbo principal y luego la continuación o el complemento. El sujeto es you, verbo principal, play, y la continuación, soccer, ¿sí? You play soccer. Tú juegas fútbol. Si yo voy a hacer una negativa, entonces primero el sujeto, you, después el verbo auxiliar, siendo el caso si es do o does. En este caso es do. Más la negación, que sería not. El verbo principal, que sería play. Y el complemento, que sería soccer, ¿sí? You play soccer. Estoy afirmando. You do not play soccer. Yo estoy negando. Y si es una pregunta, yo debo colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar en este caso? Do. ¿Sí? Entonces, do, como es una pregunta y es el verbo auxiliar, lo pongo de primero. Después el sujeto, que sería you, el verbo principal, play, y la continuación, soccer. Entonces, do you play soccer? ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos, you speak English, ¿sí? Tú hablas inglés. Porque lo aprendiste, porque es tu lengua materna, es tu segunda lengua, por la razón que sea. Pero tú tienes la habilidad de hablar inglés, ¿sí? Entonces tú hablas inglés. You speak English. La voy a negar. Entonces, you do not speak English. Es decir, tú no hablas inglés. You do not speak English. Or you don't speak English. Y si es la pregunta, entonces este verbo auxiliar pasa a estar de primero. Entonces, ¿qué haría? Do you speak English? Uno con la tercera persona. She plays tennis. ¿Sí? She plays tennis. Si yo quiero decir que ella no juega tenis, she, como hablamos de ella, estamos hablando de la tercera persona del singular.
Entonces, se utiliza does. Y ahorita explico por qué. Does not play tennis. Y si es una pregunta, el verbo auxiliar lo pongo primero. Es decir, does she play tennis? Entonces, primero aquí, lo de las contracciones. Si usted en un texto les aparece do not o don't, eso es lo mismo, ¿sí? Simplemente este, pues no está en su forma, no está en su contracción y está así. Cuando alguien utiliza do not es un poco más formal, ¿sí? No necesariamente, pero se utiliza más como en textos un poco más académicos. No es como que a uno le vayan a escribir, los amigos le vayan a escribir algo así, pues no, no es que suela pasar. La mayoría utilizan don't, pero si lo ven de cualquiera de las dos maneras, es lo mismo. Igual aplica con doesn't. Does not o doesn't sería lo mismo, ¿sí? Aplica para todos los verbos auxiliares. Entonces, aplica también para el verbo to be. I am se convierte en am, you are, your, we are, we're, they are, their, he is, his, she is, she's, it is, it's. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos maneras es lo mismo. En la mayoría de los casos. Bueno, entonces tenemos Tom works at a bank. Tom does not work at a bank. Does Tom work at a bank? Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por cuál pronombre personal puedo reemplazar Tom? He. Very good. He. Entonces, si yo aquí coloco, estamos en este momento hablando sobre el... me perdí. Very good. He. Estamos hablando del simple present. ¿Sí? Ay, me perdí, ¿ves? Me perdió la diapositiva. Ya. ¿Sí? Entonces, una cosita. Si en la oración, por ejemplo en la afirmativa, no está el verbo to be, entonces el verbo to be no es el verbo auxiliar. ¿Sí? En la mayoría de los casos, por no decir todos, si el verbo to be aparece, automáticamente el verbo to be es el verbo auxiliar. ¿Sí? Pero como aquí no aparece, entonces estamos hablando de do y does. ¿Ok? No hay problema con eso. Entonces, aquí digamos que digo he. He does not work at a bank. ¿Quién es he? Tom. Lo mismo. Tom. Él no trabaja en un banco. Exacto. No trabaja en un banco. Entonces, ¿Tom trabaja en un banco? No sabemos. They drive cars to work. Entonces, si yo voy a hacer la negativa, entonces, sujeto, they, verbo auxiliar, si estamos hablando de they es ellos, y pues ellos no es la tercera persona del singular, entonces el verbo auxiliar que le corresponde es do, la negación, que sería not, drive, y el resto de la oración. Cars to work. ¿Ven? To work. Y si es la pregunta, entonces el verbo auxiliar pasa de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do. Very good. Entonces, do, they, drive, cars, ¿ven? Yo porque sí hice esto en mayúscula. Bueno, to work. Very good. Entonces vamos a coger, para hacer otro ejemplo, vamos uno de por acá. Ay, siempre pues.
Eso, vamos a este. I start to work at 9 o'clock. I start to work at 9 o'clock. Yo empiezo a trabajar a las 9 en punto. Entonces, yo quiero decir que yo no empiezo a trabajar a las 9 en punto. ¿Cómo sería? I do not. I do not I work at the nightclub. start to work. I start. Ese start no me lo pueden dejar afuera. Este es el verbo principal. Start to work at 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. La pregunta, ¿cómo quedaría? Do not start to work at 9 o'clock. La pregunta la estamos haciendo, ay, perdón, la estamos haciendo positiva, no. ¿no? ¿En positivo? La pregunta Start. sí. Las preguntas que hemos hecho hasta ahora han sido positivas. Ah, sí, sí, sí. Do start. ¿Y de quién estamos hablando? Ah, do I Very good. do I start to work at nightclub? Ay, pero va bien, va bien. Do I start to work at 9 o'clock? Vamos a hacer una con tercera persona y para empezar con la actividad. Yo creo que acá hay uno. Ok, tenemos. No voy a cambiar este de aquí, pongámosle Kim. Kim sets the table in the mornings, ¿sí? Como quien dice, Kim organiza la mesa en las mañanas. Entonces, si yo quiero reemplazar Kim por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Hit. Pues Kim, pues yo no sé si es un nombre unisex. Porque puede ser también cheat. Porque es lo que nadie sabe si es femenino o masculino. Yo voy a suponer que es femenino, ¿no? Pero dale, sí. No tiene cara de cualquiera de las dos. Kim set the table in the mornings. Entonces, digamos que lo vamos a reemplazar por she. Entonces, si estamos hablando de she, estamos hablando de la tercera persona del singular. Entonces, yo quiero hacer una negación, ¿cómo sería? She knows. Kim. Kim. Y vamos a usar el mismo. ¿Cómo? No, o sea, vamos a usar el mismo nombre. Ah, ya. Kim. Y si hago la negación, por ahí ya hay una respuesta. Very good, Joanna. Kim does not. ¿Sí? Does not. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. Ella. Y según acá, si yo hablo de she, el verbo auxiliar para hacer la negación sería does
not or doesn't. ¿Sí? Does not set the table in the morning. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, ¿cómo quedaría? Does no King Does no King. Estamos haciendo la pregunta positiva, recuerden. Por ahora. Pero empezamos bien. Does. King. ¿Qué sigue esto? Him. Ok. Set the table in the morning. Very good. Does Kim set the table in the mornings? Very good. Entonces, una cosita. ¿Por qué aquí tiene ese? ¿Sí? Cuando estamos hablando de la tercera persona del singular, suelen haber unas reglas cuando están en presente simple present, ¿sí? Presente simple. Entonces, una de las reglas que dice aquí, dice, en general, agregarle S al final del verbo, ¿sí? Entonces, work se convierte en works, eat, eats, play, plays, swim, swims, ride, rides, ¿sí? El verbo trabajar, comer, jugar, nadar y escribir, ¿sí? Si el verbo termina en y antes de la Y o la Y hay una consonante, se quita la Y y lo reemplazamos por IES. ¿Sí? Entonces, study se convierte en studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. ¿Sí? ¿Por qué complain no aplica? Si termina en Y. Porque antes de esta Y hay una vocal. ¿Sí? Una vocal. Exacto. Como hay una vocal, entonces esa regla no aplica. Solamente se le agregaría eso. Y aquellos verbos que terminan en O, SH, CH, X o doble S, se les agrega ES. Entonces, go, que es el verbo ir, go se convierte en goes. ¿Sí? En un momentico. Por eso, aquí, go, y cuando está en la tercera persona del singular, se le agrega esta ES de acá. Aplica lo mismo para do. La forma básica del verbo, este verbo do, también significa hacer, pero pues, luego lo vemos. Do como verbo, pues esa es su forma básica. Como termina en O, cuando está en la tercera persona se le agrega ES. Y por eso se convierte a does. ¿Sí? Devuelvo. Entonces, go, que es el verbo ir. Bueno, estudiar, llorar, intentar, espiar y volar. ¿Sí? El verbo ir. Wash, sería washes, que sería lavar. Watch, que se convierte en... ¿Perdón? No. Ok. Watch se convierte en watches, que sería ver o mirar. Más que todo es como para ver televisión, aunque también para ver otras cosas. Mix, que sería mixes, sería mezclar. En kiss, se convierte en kisses. Que usted kiss Besos. puede ser el verbo besar como tal, o pueden ser
besos. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿dónde voy? Listo, entonces muchachos, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahora? No, no. Bueno, me parecía no. Está bien. Entonces, ¿qué me hizo? Estoy en la que no es, siempre me meto a la diapositiva que no es. Entonces ahora la idea es convertir estas 5 oraciones, bueno, la verdad serían 4, en negativa e interrogativa, ¿sí? Porque aquí ya están afirmativas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. She always forgets her purse. Ella siempre olvida su bolso. Sí, yo quiero decir que ella no siempre olvida su bolso. Entonces, ¿cómo quedaría si estamos hablando de she, de ella? ¿Cómo hago la negación? She's no. Ahí me falta algo. Te falta el dos not. She does not always forget her purse. Very good. Y si yo voy a hacer una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Does not cheat. Pregunta en positivo. Solo el dos, ¿no? Exacto, solamente si el does. Si yo quiero hacer una pregunta, perdón. En negativa, eje not quedaría como por acá, ¿sí? Por eso es que no lo he explicado todavía. Porque not queda como lejos. Entonces, does she always forget her purse? Entonces, es una pregunta, pero pues en positivo, ¿sí? Ella siempre olvida su bolso, ¿sí? Entonces, la que hice es la que está en rojo, ¿sí? Entonces, la idea es que le voy a dar 5 o 6 minutos más o menos para que hagan estas otras 4, ¿sí? Igual, ya está afirmativa, entonces hay que colocarla negativa e interrogativa, ¿sí? Hay que tener en cuenta si es tercera persona o no, si es plural o singular, ¿sí? Entonces tienen 5 minutos más o menos, ¿vale?
El tren parte siempre en las mañanas. Okay. So, we have here, listo. Cats like milk, ¿sí? Si yo quiero decir que a los gatos no les gusta la leche, ¿cómo quedaría? Sería does not. Do or does? ¿Cuál de las dos? Does. Okay. That's. Bueno, ¿por qué do y por qué does? Expliquen. Bueno, ya eligieron la respuesta así porque sí. No, yo la leí porque están hablando de plural, gatos. Ok. Do porque están hablando de plural de gatos. Ok. Very good. That's right. Sí, señor. Recuerden que cuando yo hablo de la tercera persona, pues sí, it es para la tercera persona del singular. ¿Sí? Si hubiera dicho un gato o el gato, hubiera sido con das. Pero como estamos hablando de gatos, plural, entonces do. Entonces cats do y la negación sería do not like milk. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Do cats. Espérate, pues, hasta aprendido. Y do cats like milk? Good. Good, good, good. Vamos bien. The train leaves every morning at 8 a.m. ¿Sí? Very good, Joanna. Ay, me perdí. The train leaves every morning at 8 a.m. El tren, pues digamos que el tren se va todas las mañanas a las 8 de la mañana. Yo quiero decir que el tren no se va todas las mañanas a las 8 de la mañana. ¿Cómo sería? Very good, Joanna. Does not leave every morning at 8 a.m. ¿Por qué? Estamos hablando de el tren, ¿sí?
El tren es una sola cosa, es un solo objeto. Es muy, muy grande, pero sigue siendo una sola cosa. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo the train por un pronombre personal, yo lo reemplazaría por it, por eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Pues se iniciaría con does the train. Does the train leave every morning at 8 a.m.? Good, very good. Las otras dos. The party starts at 8 o'clock. Entonces, ¿cómo quedaría la negativa? Ahí sería is not. A ver, ¿cuál? Recuerden que cuando yo digo, bueno, anteriormente se dijo que si el verbo to be no aparecía, pues entonces no había necesidad de colocarlo, ¿sí? Aquí dice the party starts at 8 o'clock, ¿sí? La fiesta empieza a las 8 en punto. Ahí no está ni el verbo ser o estar. Entonces, the party, si yo reemplazo la fiesta por un pronombre personal, sería por it. Es un lugar, digamos. Sí, la fiesta. ¿Sí? Entonces, la fiesta, the party, does not start, o colocamos doesn't, para cambiar. Doesn't start at 8 o'clock. ¿Sí? Very good. Entonces, eso quiere decir que, bueno, así como está en su contracción, yo alcanzo a ver este pedazo y este es el pedazo que necesito para hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, does the party start at 8 o'clock? Okay. So, he has his passport in his hand. ¿Sí? Si yo quiero decir que él no tiene su pasaporte en su mano, ¿cómo quedaría? Y por ahí ya había una respuesta. He doesn't or he does not. Eso quiere decir que la pregunta da igual. Does he have his passport in his hand? Una cosita. Estos son de esos verbos que cambian un poco cuando están en tercera persona, ¿sí? Este es un verbo irregular, ¿no? Pero entonces en su forma básica es have y cuando está en tercera persona es has, ¿sí? Y pues también se debe a que es un verbo auxiliar, pero pues eso lo veremos más adelante, ¿sí? Has y have son verbos auxiliares, pero eso después se ve. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea es que vamos a intentar desglosar este texto, vamos a sacar todos los verbos o lo que ustedes consideren verbos de este texto. Profe, es que yo no sé cuál es el verbo. Bueno, me voy a explicar. En cualquier, supongo que en cualquier idioma, no sé, por lo menos en español, también aplica. Uno primero habla sobre el sujeto y después el verbo, ¿sí?
¿Qué es un verbo? Es una acción. ¿Sí? Entonces, en español, yo juego, yo como, él sonríe, nosotros, thank you, nosotros, ¿qué? Ya me fue la paloma. Nosotros estamos, él bebe, ¿sí? Siempre después de un pronombre o de un sujeto, es decir, de la persona de quien estamos hablando, va a seguir un verbo. Como cuando usted está contando una anécdota. Yo fui al supermercado. Primero se habla de la persona, es decir, yo, y después usan el verbo. Fui, en pasado, pero pues ese es el verbo, ¿sí? Esa es la acción que ustedes hicieron. Yo fui al supermercado, ¿sí? En inglés es lo mismo. Primero es primero es el sujeto y después es el verbo. Si yo me baso en esa lógica y yo, digamos que yo ya sé cuáles son los verbos auxiliares, ya cuáles son los pronombres personales, entonces digamos, yo sé que I significa yo. Si I significa yo puedo suponer que este es un verbo. Digamos que yo no sé qué significa, vale, yo no sé qué significa, pero yo puedo suponer que ese es un verbo. ¿Sí? I significa yo, entonces supongo que ese es un verbo. I significa yo, entonces yo puedo suponer que work es un verbo. No sé qué significa, pero yo supongo que es un verbo. ¿Sí? Después dice she. She es ella, entonces si she es un pronombre personal, yo puedo suponer que teaches es un verbo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar desglosar esto y vamos a intentar sacar todos los verbos para hacer una lista de verbos, ¿sí? Para empezar a sacar vocabulario. Entonces, pues la actividad de ahora es darle 4 minutos más o menos. Ustedes leen este pedazo del texto, no le voy a dar los dos porque pues está muy largo. Solamente vamos a hacerlo con este, pues de sacar todos los verbos que hay en el texto. Y después ustedes me van a decir a mí cuáles son los que ustedes consideran verbos. Todo lo que ustedes me digan que subraye, yo lo voy a subrayar. Profe, que si está malo, al final lo corregiremos. Que si falta, al final le agregaremos. ¿Sí? Pero como tal, pues es esperar. Esperar no es desglosar, perdón. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, en este momento, les voy a dar 4 minutos para que ustedes busquen en este texto lo que ustedes consideran verbos, ¿sí? Porque después de esto vamos a hacer unas preguntas de verdadero y falso y vamos a hacer 2 preguntas de opción múltiple con única respuesta, ¿sí? Para empezar a trabajar con los textos. Entonces, 4 minutos, es decir, 7:47, 7:51, 52 más o menos.
Okay. So, pues, ¿cuáles son las palabras que ustedes consideran verbos en este texto? Ay, buenas noches. Entonces, ¿cuáles son los verbos o lo que ustedes consideran verbos? Pues ahí sería get up, Okay. ¿Qué más? Okay, por ahí me dijeron breakfast. Okay. ¿Qué más? que sería drink, Drink. Okay. Alguien me dijo read. Vale. ¿Qué más? Likes. Okay. Ay, no me meto donde no es. Likes. Okay. Listen. ¿Dónde está listen? En escuchar música, algo así. Yeah, okay, yeah. Listen to music, okay. Good. What else? Dice, que no sé por qué no me deja escribir. start, Start. Espera, ¿dónde está? Ah, ya. Start. Alguien me dijo leave. Ok. ¿Dónde estará leave? Aquí. Leave. Ok. ¿Qué más? What else? Watch TV. Ok. Watch. Watch TV. Les Ah, dice, bueno, ya lo dijo Joan. está watch. Ok. Alguien me dijo work. Alguien me dijo lunch. I have lunch. Son diferentes, pero pues están pegadas. Ok, ¿qué más? Ok, berry. ¿Qué más? Deme más. ¿Dónde está berry? Acá. Ahí. No, pero, porque no me dejan bien. Acá seguía de Very, profe. ¿Bessie? Ajá. Ok. Very, 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 busy. Ok, have ya lo tenemos. Si no, pues, para no repetir, pues por ahí coloqué have. Acá está. Afterwards. Ok. ¿Qué más? Ay, todavía faltan. Doctor, no, doctor. ¿Dónde dice A ver, doctor? ¿qué? No es una acción, es una No, profesión. cenar, dinner, Ok, dinner. profe, sería returns,
Returns, okay. Returns. Like. Alguien por ahí dijo wife, okay. ¿Y listo? Ay. Okay, early. Aquí dice temprano, early. Okay, early. Break. A ver, ¿dónde está? Break, okay. Ay. Break. Okay, ¿dónde está? Where is it? Alguien dijo afternoon, okay. ¿Qué más? ¿O hasta ahí? Esta que dice has passed, ¿vuelve, aplicaría? No. How Pasado past el 12? mediodía. Pasado a las mediodía o 12, algo así. Se me olvidó. Serían las 12:30. Ah, eso. Okay, alguien dijo past. Profe, ahí no estaría come back. Come back. Okay. Ah, sí. Come back. Ahí. ¿Qué más? Okay. Alguien dijo they. ¿Dónde está? Okay. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí? Ay, vamos a dejarlo hasta ahí. Dejen verde prácticamente lo que ustedes eligieron. ¿Sí? Now with blue, voy a colocar las que faltan. ¿Sí? With blue. Con azul. So, set, eat, am, can't, es un verbo modal y es un verbo auxiliar, pero es un verbo. Can't, is, verbo to be, que vimos ahorita. Go out. No entraría ahí. Brindar, ¿qué es? ¿Dónde está? Dice King likes toast and que le gusta tomarte algo así. Yeah. Kim likes toast and tea, pero toast es una tostada. En este caso. Ah, ya. Es tostada y té. Go, again. Go. Me confundí con otra palabra. Así como el brindis, sí, el toast. Y por este contexto no. Listo, esos eran los que faltaban, creo. Ah, bueno, por acá hay otro is, pero bueno, para no repetir todos los is. ¿Sí? Y ahorita, now with color purple, morado, voy a colocar los que no son verbos. ¿Ok? Ay, no veo nada. Ok, so, wife es esposa. Breakfast es desayuno, ¿sí? En español nosotros tenemos el verbo desayunar, almorzar, ¿sí? En inglés no. En inglés el desayuno es la comida como tal. Sí, el desayuno. Si yo... Ay, perdón. Se entrecortó un momentico. Lunch tampoco entra ahí. No, lunch no. Sería tener el almuerzo, tener el desayuno, ¿sí? Have es un verbo. Have sería tener, pero tener desayuno o tener almuerzo. ¿Sí? Very significa muy.
Muy se utiliza para hablar de cantidad. En busy es un adjetivo. Un adjetivo, lo vamos a ver ahorita, es algo que describe. ¿Sí? Ahorita lo explico bien. Break. En este caso, break, pues break también puede ser un verbo, ¿sí? En este caso no lo es. Aquí es como la hora del break, es la hora del descanso, ¿sí? Eso es lo que quiere decir en este momento. I can't have a break. Yo no puedo tener un descanso, ¿sí? Pero break como tal también significa quebrar, romper algo, ¿sí? Past es pasado. Afternoon. Afternoon es la tarde. Afterwards. Afterwards es después. Y pues dinner tampoco aplicaría, ¿sí? We have dinner. Nosotros tenemos la cena. ¿Ya? Early. ¿Perdón? Listen, sí. Ella escucha, dice ella escucha música. Ya, ella escucha música. Escuchar es un verbo, es una acción. Ah, ya. Entonces, early es temprano, no es un verbo. And day es un día, significa día. Y el día, pues tampoco es un verbo. ¿Sí? Pero como tal, very good. Muy bien. Entonces, a ver. Ay, bueno, ya. Listo. Entonces, I'm Tim. Yo soy Tim Black. I am a doctor. Yo soy un doctor. I work at a hospital. Yo trabajo en un hospital. My wife, Kim, mi esposa, Kim, is a teacher. Es una docente, una profesora. She teaches music at a college. Ella enseña música en un college, es como una universidad. ¿Sí? We get up at 7 o'clock every morning. Nosotros nos levantamos a las 7 en punto todas las mañanas. ¿Sí? Kim sets the table and we have breakfast. Kim, como que, ¿quién dice? Kim organiza la mesa y tenemos el desayuno. ¿Sí? Kim likes toast and tea. A Kim le gusta, ese es el verbo gustar, la tostada y el té. But I don't. Pero a mí no. I eat an egg. Yo como un huevo, o me como un huevo. And I drink milk at breakfast. Y yo bebo, o yo tomo, leche al desayuno. Then, entonces, we leave home at 8:15. Entonces, nos vamos, o salimos de la casa, dejamos la casa, pues, prácticamente lo que quiere decir, literal, que dejamos la casa a las 8:15, a las 8:15. Dice 8:15. Es un cuarto pasada las 8. ¿Sí? I start to work at 9 o'clock. Yo empiezo a trabajar a las 9 en punto. I am very busy. Yo estoy muy ocupado. So I can't have a break. Entonces no puedo tener un break, un descanso. At 12:30, a las 12:30, I have lunch at a hospital cafeteria. Almuerzo o tengo almuerzo en la cafetería del hospital. The food at the cafeteria is very good. La comida en la cafetería es muy buena. Very good. So I don't go out for lunch. Entonces, yo no salgo por el almuerzo o por almorzar. Kim returns home. Es decir, Kim regresa a la casa at 3 o'clock in the afternoon.
a las 3 en punto en la tarde. And I come back, y yo return and come back como un sinónimo. Los dos significan regresar. And I come back at 5 o'clock, a las 5 en punto. Afterwards, después, we have dinner at 6:30. Tenemos cena, perdón, a las 6:30. I watch TV in the evenings, but Kim doesn't. Entonces yo veo televisión en las tardes o en las noches, pero Kim no. She reads a book or listens to music. Ella lee un libro o escucha música. We go to bed early after a tiring day. So, vamos a cama temprano después de un día, ¿cómo sería eso? Como un día ajetreado. Agotador o algo así. Agotado, sí, está mejor. Sí, es como agotador. Agotante, ¿sería? ¿Entendieron ¿Entendieron lo que quiero decir? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí tenemos una de verdadero o falso, ¿sí? Entonces, en el IFES, la idea es primero leer las preguntas, o en este caso, pues leer las oraciones, luego subir al texto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahorra mucho más tiempo, ¿sí? ¿Cómo uno puede identificar? Muchas veces salen sinónimos, o si está hablando de la hora, arriba a veces está, arriba me refiero al texto, está en números y abajo está en letras, o viceversa. O por ejemplo como esta. Tim is Kim's husband, ¿sí? Tim es el esposo de Kim. So, true or false? ¿Qué creen ustedes? Perdón, porque no escuché qué. Dice, Tim is Kim's husband. Es decir, Tim es el esposo de Kim. So, ¿es verdadero, true or false? False, falso. Ahí es verdadero, ¿no? Yes. Por ahí vi el chat. Ya, es true. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, my wife, Kim. ¿Sí? Ahí ya me dice. Mi esposa, Kim. Number 2. Kim and Tim get up at 9 o'clock. Entonces, aquí empezamos a hablar de las palabras claves. Verdadero. ¿Verdadero? Un segundito, pues. Ay, perdón. ¡Ah! Listo. Kim and Tim get up at 9 o'clock, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál podría ser una palabra clave? Bueno, no es una pregunta. Bueno, la palabra clave es el verbo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verbo de esta oración? De la segunda. El verbo es get up. Ok, es get up, ¿sí? Entonces digamos, profe, yo no sé qué significa get up. Listo. Uno que suele hacer, busca este mismo verbo en el texto. Sí, es el caso. Pues la verdad, la mayoría son los casos. Entonces uno sube, listo, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, y uno busca get up. Thing. We get up at 7 o'clock every morning. De aquí de 7 o'clock,
And here it says 9 o'clock. So it's true or false? ¿Cuál número es el 9? ¿Y cuál número es 7? 9 y 7. Ok, entonces 9, aquí me está diciendo que es a las 9 y el texto me dice que es a las 7. Entonces, ¿es verdadero o falso? True or false? False. Very good. False. Ahí. Tim's wife set the table in the mornings. Entonces, mi pregunta es, ya sabemos que wife significa esposa. ¿Quién es la esposa de Tim? Kim. Ok, es Kim. Entonces uno aquí busca at 7 o'clock every morning. Todo suele ir en orden, ¿no? Entonces lo bueno. Entonces aquí, habíamos terminado aquí. Kim sets the table and we have breakfast. So, is true or false? True. Very good. True. They always have a holiday in Izmir every summer. Entonces, cuando aparecen nombres propios, como este, que es el nombre de un lugar, pues es un poco más fácil, ¿sí? Yo lo único que tengo que hacer es buscar este mismo nombre en el texto. Normalmente en el IFES, o bueno, en un texto narrativo, si está hablando de un nombre como tal, por ejemplo, algo que quieran resaltar, suele estar en cursiva, ¿sí? Por ejemplo, si están hablando de unos autores, que fulanito escribió tal libro, y el libro se llama tal, el nombre del libro va a aparecer en cursiva, ¿sí? O aparecería en comillas. Entonces, bueno, lo bueno es que este es un nombre pues bastante inusual, entonces lo único que uno tiene que hacer es buscar ese mismo nombre acá. Que aquí la verdad no sé por qué está escrito diferente, ¿no? Pero pues, vale. Entonces, acá. Si vemos, sin necesidad de leerlo o pues tratar de entenderlo todo, aquí aparece Izmir y acá también aparece Izmir. ¿Sí? Entonces, aquí dice, they always have a holiday in Izmir every summer. Pero esto sale así. Bueno, every summer. Entonces, ¿cuál podría ser una palabra clave? Para ustedes de esta oración, ¿cuál podría ser o cuál podrían ser palabras claves? Aparte de Holiday. holiday, ok. ¿Qué otra podría ser? Summer. Summer, very good. Holiday es un festivo, summer es verano. Verano. ¿Sí? Entonces, si me baso en cualquiera de los dos, dice, we have a holiday every August. We often go, no sé por qué sale así. We often go to Izmir. ¿Sí? Entonces, aquí dice holiday y en holiday aquí dice agosto. Si yo sé que holiday, bueno, ahí dice holiday, si yo sé que agosto, que en agosto está la temporada del verano, entonces yo puedo suponer que es verdadera, ¿sí? Digo que el verano es como de junio a agosto, más o menos, ¿no? Pues los veranos por allá, acá no igual todos los días, pero bueno. Entonces, aquí me puedo basar en eso y decir, listo, agosto, ¿y qué hay en agosto? ¿Cuál es la estación de agosto? Tin, verano, entonces de ahí me pego. O abajo dice, we like Izmir very much, so we go to here every summer. Entonces, we like Izmir, summer. Entonces, yo puedo suponer que le gusta, ¿sí? Porque no veo ninguna negación, como aquí. Cuando aparece el apóstrofe, entonces normalmente ahí es una negación. Porque ya no. Ah, ya no sabe cómo montar una cicla. Porque ya no sé eso. ¿Sí? Entonces,
teniendo eso en cuenta, entonces podemos decir that it's true, que es verdadero. ¿Sí? Listo, verdadero. Decir true. So, they don't like cinema. Aquí se ve que hay una negación. Do not, don't. Lo mismo, they don't like cinema. A ella no le gusta Yo me el cine. baso en ese don't y yo subo aquí arriba y busco la palabra clave que pues lo que a mi parecer sería el cine, o sea, cinema. Cinema. Entonces uno dice, listo, ¿dónde está la palabra cinema? Pin, acá está la palabra cinema. Entonces, uno ve toda la oración completa. At weekends we go to the cinema or theater. Yo ahí no veo ninguna negación. Al no ver ninguna negación, yo puedo suponer que esta oración es falsa. Porque aquí están diciendo que a ellos no les gusta, perdón, que a ellos no les gusta el cine. Pero aquí no veo ninguna negación. Dicen que fin de semana fueron al cinema, algo así. Que ellos van al cine los fines de semana o al teatro. Very good, sí, eso quiere decir. Entonces podemos decir de que esta es false. Perdón. ¿Ok? Y estas dos con multiple choice. Y después le explico el taller. Y ya. Con eso estaríamos por finalizar la clase. ¿Listo? So, Tim's wife eats, espacio, at breakfast. Y pregunta, Tim's wife, ¿qué significaba wife? Esposa. Good, esposa. Entonces estamos hablando de la esposa de Tim, es decir, de Tim. Come tostadas, la D. Very good. D. Ahí decía que comía tostadas y té, tea. Very good. Ay, me perdí. Listo. Kim, espacio, the food at the hospital cafeteria. Like or doesn't like? Like. Like. Vamos a ver. Creo que sí. Sí. ¿Por qué le gusta comer en la cafetería? Algo así? Sí, dice, the food at the cafeteria is very good. Entonces, sí. So, it's very good. So, si es muy bueno, eso quiere decir que le gusta. So, likes. ¿Ok? Good. Entonces, sí, muchachos, la idea es pues cada clase coger por lo menos un texto y pues desglosarlo y pues hacer unas preguntitas. ¿Sí? Entonces, ahora paso a explicarles el taller. ¿Dónde está? Acá. Listo. Listo, listo. Entonces, la primera es de opción múltiple con única respuesta. Y solamente del verbo to be. Entonces, estaba el ejemplo. Rita, espacio, my friend. Yo sé que aquí ya está hecha. Pero, entonces, pregunta. Si yo quiero reemplazar Rita por un pronombre personal, ¿por cuál sería? She. Very good. Por she. Entonces, como es she, el verbo to be que le corresponde a she sería is. Y por eso deja la respuesta correcta. ¿Sí? She is Rita. She is or Rita is my friend. Rita es mi amiga. Así es café. Sí, pero bueno, eso lo van a hacer después. Miren. Después lo hacen. Listo. O sea, lo hicimos. Sí, por eso, esto fue lo mismo que hicimos ahorita. O sea, son los mismos ejercicios. Bueno, no los mismos tal cual, pero fue lo que acabamos de ver. Entonces, de eso del taller, para el repaso. ¿Sí? Alguien lo ha contestado. Simple present. Tenemos do or does. ¿Sí? Entonces, estos son los dos verbos auxiliares que hay que tener en cuenta.
Ah, sí, sí, yo lo contesté. Entonces, aquí aparecía así, perdón. Aparecía esto entre paréntesis. Entonces, tiene que tener en cuenta si es afirmativa, si es negativa o si es interrogativa, ¿sí? Entonces, si aparece not, tiene que ser la oración en negativa, o si aparece el signo de interrogación, debe hacerla en su manera interrogativa, ¿sí? De pregunta. Entonces, preguntaba yo que cómo yo hacía una oración en simple present afirmativa. Es decir, ¿cómo hago la primera? Pues ahí ya estaba hecho, pero pues bueno. Sería, I usually, este do or does solamente se utiliza cuando estamos hablando de una negación, de una negativa o una pregunta. ¿Sí? Es decir, que si usted ve que esta es afirmativa, usted lo único que tiene que hacer es quitarle esto y ya. Queda igual. I usually go to school. That's it. ¿Sí? Y lo otro, pues el texto, ¿sí? Por eso trabajé el texto ahorita para... Y es lo mismo. Se hace verdadero o falso. Y se contestan estas 10, ¿sí? Estas 10 preguntas. Bueno, estas 10 oraciones, perdón. De acuerdo al texto. Y pues se mira si es true o si es false, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer la primera. Hay 10, ¿no? Entonces vamos a ver la primera. Ben lives in Sydney, Australia, ¿sí? True. Vamos a ver. ¿Para qué? My name is Ben and I come from Australia. Ok, ahí dice que viene de Australia, no dice de dónde, pero de Australia. I am 24 years old and I live, Ben lives, Tin lives, aquí también Tin lives, in a small town near Sydney called Branson, ¿sí? Esto lo vamos a ver. Creo que por ahí nos está. Pequeño pueblo cerca de Sydney llamado Brampton, algo así. Sí, señor. Very good. Entonces, él no vive en Sydney, vive en una ciudad Pequeño pueblo. cerca que se llama Branton. ¿Sí? Es decir, que esta podemos decir que es falsa. Falsa. ¿Sí? Y pues así con el resto de las oraciones. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, algo sobre este taller o sobre algún tema. Lo único que es que en este papel no salió el do y el that, pero el resto no sé. No, eso lo puse esta mañana explicando. Ah, gracias. Ay, Gracias. pero pues por eso expliqué el taller, pues para que si algo lo escriba de una vez por un ladito. O sea, yo lo entendí, yo lo resolví, pero yo sí, aquí falta algo, pero yo igual lo coloqué, yo respondí ya como que a la lógica, pues. Pues bueno, esa era la idea también. Vale, muchachos, entonces son las 8:26 para ya la clase. Finalizó. Thank you very much for today. ¿Con qué aplicación pueden practicar? Duolingo es muy práctico. Hay gente que no le gusta, pero es muy práctico. Porque es que si ustedes se ponen a buscar una aplicación más, no sé, como... Hay aplicaciones que son como... Da mucha locha, ¿sí? Porque son muy largas y no te dan explicaciones. Duolingo es muy práctico porque usted le pone, o sea, usted le da clic en las palabras y le sale, por ejemplo, el significado, ¿sí? Entonces, funciona perfecto. Y pues como son por metas, entonces ustedes pueden dedicarle media horita, una horita por día. ¿Sí? En De esta manera yo escribo. En YouTube hay una persona, creo que llama profesora Lucy, profe Lucy, algo así. Ella explica el inglés paso a paso, pues. Sí, Con los también. números, el abecedario, todo eso. Como 70 y punto videos.
Sí, también. Hay otro que se llama Holly. Ah, sí. Hay un muchacho que se llama Tim Explícame. Él no habla muy bien español, pero pues se le entiende y pues tiene videos interesantes. Lo pueden buscar en Instagram o en YouTube también si quieren. Se llama Tim Explícame. Un pelirrojito, él de ojos claros. Entonces también. Listo, muchachos, entonces nos vemos el jueves, on Thursday. ¿Ok? Yes. Bye bye. Bueno, See hasta you. luego. Bye. Good night. You're welcome. Bye. 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 Igualmente, buena noche.